libro número 9 que habla de cómo manejar su palabra, cómo manejar las escrituras por usted mismo. Y precisamente nuestro obispo tiene un mensaje para nosotros hoy que tiene mucho que ver con encontrar esos tesoros en la palabra y cómo nosotros podemos ir, verificar y recibir de parte de Dios lo que se llama su palabra rema, quiere decir que es viva, que es una palabra como si fuera para usted hoy. Y yo sé que hoy va a ser uno de esos días donde vamos a recibir una palabra rema, porque hay logos que simplemente está escrita ahí y tiene valor, es un principio, bueno, un principio eterno, pero hay una palabra rema que es algo para ti, que tú dices, esa palabra es para mí. Así que yo sé que hoy hay una palabra para cada corazón en este lugar. Así que recibamos como siempre lo hacemos. Qué privilegio tener ante nosotros a nuestro obispo, Joe Matera. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Él lo graba y trae su cámara y todo, así que están saliendo global. Ahora mismo estamos globales, diga global, en el mundo entero, porque estamos saliendo por el Facebook de él y aparte del nuestro, pero él tiene tanto contacto con tantos sitios que no me sorprendería que nos estén viendo de la China ahora mismo. Y todos esos pedazos, Hong Kong y todo eso. How many things you've got here? You need all this? My goodness. Wow. He did. Well, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. It's 12 o'clock or 1 o'clock? ¿Son las 12 o la 1? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? I'm surprised you're here today. Estoy sorprendido que están aquí hoy. You had to go to bed early last night. Tenían que ir a acostarse temprano anoche, ¿verdad? Well, it's always a delight to be here. Yo siempre disfruto estar aquí con ustedes. And as I was praying about what to share, y mientras yo oraba sobre qué predicar con ustedes, I felt the Lord gave me this message on how to endure hardship for the sake of His kingdom. Sentí que el Señor me dio este mensaje de cómo soportar las dificultades por amor a su reino. So let's pray. Así que vamos a orar. Lord, we pray that you'd give us insight and understanding. Oramos, Dios, que nos des entendimiento, That you would edify us today. que nos edifiques hoy, So that we could finish the assignment you've given us. para que podamos terminar la asignación que nos has dado. To the praise of your glory in Jesus' Para name, la amen. alabanza de tu gloria. Amén. Súbeme este micrófono, please. You need it closer. Okay. There you go. All right. And so Paul the apostle wrote his last words in 2 Timothy. El apóstol Pablo escribió sus últimas palabras en 2 de Timoteo. And his main protege was someone named Timothy. Y la persona que él protegía, su principal discípulo, era uno llamado Timoteo. And he said this in chapter 2, verse 3 to Y en ese 7. libro, en el capítulo 2, versos 3 al 7, dice, He said, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. dice, comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo. No soldier gets entangled in civilian affairs. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. An athlete is not crowned until he competes according to the rules. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite conforme al reglamento. It is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. El labrador que trabaja duro es el que tiene derecho a recibir la primera parte de la cosecha. And so Paul is assuming Timothy is going to go through hardship. Así que aquí hay una asunción. Pablo está asumiendo que Timoteo va a ir por dificultades. And in his final words before he was to be killed, Y en sus últimas palabras, antes de que Pablo iba a ser eliminado, he wanted to give Timothy his most important words. quería dejarle a Timoteo sus palabras más importantes. And he knew in the spirit that Timothy was going to suffer. Él sabía, Pablo, en el espíritu que Timoteo iba a sufrir. And so he compares the life of Timothy to a soldier. Así que él compara la vida de Timoteo a la de un soldado.
Because in this world we are in warfare. Porque en este mundo estamos en una batalla. There's a battle between God and evil. Hay una batalla entre Dios y el enemigo. And when we come to Christ, we're not only in the family of God, Y cuando venimos a Cristo, no solamente venimos a ser parte de la familia de Dios, but we're in the army of God. pero también estamos en el ejército de And Dios. that's why Paul tells Timothy to be like a good soldier. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que sea como un buen soldado. Also, during those days, athletics was very popular. Así que en esos días también los atletas empezaron a ser muy populares. The Olympics were already hundreds of years old. Ya los olímpicos tenían cientos de años. And he was telling Timothy he has to compete like an athlete, Y entonces le decía a Timoteo, tienes que competir como un atleta, according to the rules. conforme a las reglas. It means he had to discipline himself Significa que tiene que tener disciplina and submit himself to God, y someterse a sí mismo a who Dios. set the rules in life for us. ¿Quién es que pone las reglas en la vida para nosotros? And then he compares the Christian life to being a farmer. Entonces luego lo compara con ser un labrador. All good farmers are hardworking, Todos los que labran la tierra trabajan duro, otherwise they miss the harvest. si no, no pueden recibir la cosecha. And so our conclusion is that hardship is inevitable in the Christian Así que la life, conclusión es que dificultades son inevitables en la vida cristiana. which is why we have to have the mindset of a soldier, an athlete, and a farmer. Por eso tenemos que tener la mente de un soldado, de un atleta, de un labrador. Hardship is necessary in this life Las dificultades son necesarias en esta vida. because resistance and hardship make us stronger or weaker. Porque la resistencia a esas dificultades o nos hace más fuerte o nos hace más débiles. If you respond to hardship the right way, it makes you stronger. Si respondes a las dificultades de manera correcta, te hace más fuerte. If you respond the wrong way, it makes you weaker. Si te respondes de la forma incorrecta, te hace débil. Not only as a Christian, No solamente como cristiano, but as a student, as a parent, as a pero student, como un estudiante, como padre, as a business owner. como un dueño de negocio. In any aspect of life, En cada aspecto de la vida you could expect hardship debes anticipar dificultades and even suffering. y sufrimientos. And so we need to understand what the Word of God teaches Así about que this, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña sobre esto, so that we don't quit before God is through with para que us. no nos rindamos antes de que Dios complete su obra. In Psalm 90, Moses wrote a song, En el Salmo 90 escribió David este salmo. and part of the psalm he said, "Make us glad for as many days as you have afflicted us." Y parte de este salmo dice, ayúdanos a estar felices dentro de los días difíciles que nos has And dado. for as many years as we have seen evil. Y por todos los años en que hemos visto el mal. And when I first read that as a new Christian, Y cuando yo leí eso primera vez, cuando yo era un creyente nuevo, I thought that Moses didn't have a lot of faith yo pensé, bueno, Moisés parece que no tenía mucha fe, because he's only hoping to be happy half the time of his life. porque parece que él nada más estaba anticipando estar feliz la mitad de su vida. But now after 47 years serving the Lord, Pero ahora que tengo 47 años sirviendo al Señor, being happy is a good deal if it's 50% of the time. pero estar realmente feliz la mitad de la vida, del tiempo, es un buen deal realmente. That's actually a good deal Es un buen negocio, because we have a lot of hardship in this world. porque en este mundo experimentamos bastantes dificultades. Jesus said, "In the world you will suffer tribulation." Jesús dice, en el mundo van a sufrir tribulación. That's a promise as much as God so loved the world that he gave his only son. Esa es una promesa, por eso Dios dio a su Hijo para nosotros. And so Jesus called his true followers disciples. Así que Jesús llamó a sus verdaderos seguidores discípulos. And the word disciple comes from the word discipline. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. He expects those who follow him to be very disciplined. Él espera que aquellos que le sigan sean disciplinados. I have found that the easiest men to disciple are those who have already been in the military. Yo me he dado cuenta que aquellas personas que son más fáciles para disciplinar son aquellos que han estado en la milicia Or
or they have been involved in team sports o han estado envueltos en deportes de equipos, because they're used to taking orders. porque están acostumbrados a recibir órdenes, They're used to having structure in life. están acostumbrados a tener instructores en su vida, They're used to being corrected and challenged. están acostumbrados a que sean corregidos y desafiados. But men and women who have not been in a structure, it's hard to get them to follow Pero Christ. hombres y mujeres que no han estado en un espacio estructurado, les da dificultad, Because they live by their feelings. porque empiezan a vivir por sus emociones y sentimientos. And oftentimes they're entitled. Y muchas veces se sientan como que son merecedores. They want everyone to serve them and wait on them. Ellos quieren que todo el mundo les sirva a ellos. But you will not make it very far as a Christian Pero como creyente no vas a llegar muy lejos with an entitlement mentality. con esa mentalidad de que te sirvan. And so we have to be disciples of Christ, Así que debemos de aprender a ser discípulos de Cristo, which means we have to live by a life of discipline lo que significa que debemos de aprender a vivir una vida de disciplina, that depends on the strength and grace of God to que get through. dependa de la fuerza de Dios. We especially have to discipline ourselves when we're going through very difficult seasons. Mayormente tenemos que aprender a tener disciplina cuando vamos pasando por situaciones difíciles. And so there are 8 principles we have to know Aquí son 8 principios que debemos de conocer in order to persevere through suffering and trials. para poder perseverar en estas dificultades. Number 1, we have to have a strong sense of calling and purpose. Lo primero que tenemos que tener es un fuerte sentido de vocación y propósito. In Jeremiah chapter 1, En Jeremías capítulo 1 God said to him, "Before you were born, I knew you, le dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. and I appointed you to be a prophet to the nations." Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado como profeta para las And we naciones. read the book of Jeremiah, we see how much he suffered. Y cuando leemos el libro de Jeremías nos damos cuenta cuánto él sufrió. How at one point the king, the priests, and all the other prophets turned against him. Cómo él se convirtió en el sacerdote que todos los demás profetas se tornaron en contra de él. How he was alone most of the time. Cómo estaba solo la mayoría del tiempo. And they even put him in a cistern or a well, an Y empty cómo lo well, pusieron en una cisterna profunda. left to die. Lo dejaron ahí para que muera. And somebody came and rescued him in the middle of the night. Alguien vino en medio de la noche y lo rescató. But Jeremiah said, if I fail to preach, Pero Jeremías decía, si yo fallo y no predico, it'll be like a fire in my bones. es como que tengo fuego en los huesos. For the word of God is like a hammer in my mouth. Porque la palabra de Dios es como un martillo en mi boca. He had a strong sense of purpose. Él tenía un gran sentido de And propósito. that's why he kept getting up no matter how many times he suffered. Y por eso él se levantaba cada día, no importando en el medio del sufrimiento que estaba. So we have to have a sense of God's calling in our life. O sea que es importante tener ese sentido de llamado y propósito en nuestras What has vidas. God called the church to do? ¿A qué llama Dios a la iglesia a hacer? What has God called you to do ¿A qué te llama Dios a ti a hacer? in order to fulfill the destiny God has given you? Para poder cumplir el destino que Dios te ha dado. And so God has given each one of us a specific mission. Así que a cada uno de nosotros Dios nos da una misión específica. We're not going to know all the details. No vamos a saber todos los detalles, We don't even know it's going to happen in 1 hour. no sabemos ni lo que va a pasar en una hora. So we have a sense of what we're called to do. Así que tenemos un sentido de lo que estamos llamados a hacer And we just remain faithful in what He's given us. y nos mantenemos fieles en lo que nos ha dado. If you have a family, Si tienes una you familia, have to take care of them. tienes que cuidarles, You have to take care of your health. tienes que cuidar tu salud, You have to have a sense of seeking God every day. tienes que tener un sentido de buscar a Dios cada día. And whatever God puts in front of you, Y you do. lo que Dios pone delante de ti. But beyond the everyday routines, Pero más allá de la rutina diaria, you can have a transcendent purpose in your heart fuera de esa rutina, Dios quiere que tú tengas un propósito que trascienda en tu corazón. that drives you to
to excellence. que te mueve hacia esa excelencia And to keep going no matter what y the que te adversity is. mantenga hacia adelante, no importa lo que venga hacia It ti. tells us in Hebrews chapter 12 Así que nos dice en Hebreos capítulo 12 that Jesus endured the shame of the cross que Jesús se mantuvo, dice la mirada en Jesús, en la cruz. because of the joy that was set before him. Dice por el gozo que él esperaba delante de él. What kept him going in the midst of all that suffering Lo que le mantuvo de pie delante de todo ese sufrimiento was the joy he would experience in the future. fue el gozo que él sabía que iba a experimentar en el And futuro. what was that joy? ¿Y qué era ese gozo? He knew he was going to see all your faces Él one sabía day. que él iba a ver cada una de sus caras. That you were all going to be his children, De cada uno de ustedes iban a ser sus hijos, serving God the Father sirviéndole al Padre and being together for eternity Y- in his kingdom. y estando junto con él en la eternidad para su reino. When you are convinced of your purpose, Cuando tú estás convencido de tu you propósito, will not be easily shaken. tú no vas a ser removido fácilmente. Also, before you make important decisions in life, También, antes de que hagas decisiones importantes en la vida, you should have a sense of the will of God. tienes que tratar de tener un sentido de la voluntad de Dios. Because with every major decision, you Porque will be tested. detrás de cada gran decisión en tu vida serás tentado. You should have a sense of God's will before you get married, Debes de tratar de tener un sentido de Dios antes de casarte, before you move out of state, antes de moverte del estado, before you take another job. antes de cambiar de trabajo. Because when adversity comes in those situations, Porque cuando la adversidad llega en esas situaciones, if you know it's God's will, si tú sabes que es la voluntad de Dios, you know God will be responsible to honor your choice. tú sabes que Dios va a ser el responsable de honrar esa escogencia. But if you don't know what God's will is, Pero si tú no sabes cuál es la voluntad de as Dios, soon as trouble comes, desde que llegue el problema, you're going to want to quit. tú vas a querer renunciar. This is why so many people leave important relationships, Por eso mucha gente deja y abandona relaciones importantes, because they enter into important things without discerning the will of porque God. empiezan a tomar decisiones importantes sin tratar de discernir el propósito y la voluntad de A Dios. second principle El segundo principio, to help us endure suffering, para que nos permita mantenernos a pesar de las dificultades, we have to have a group of people we're in covenant with. tenemos que tener un pacto con un grupo que te alienta. Because the Bible says it is not good for man to be alone. Porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. And God said that to Adam, Y Dios le dijo eso a Adán, even though Adam was walking with God in paradise. aún cuando Adán estaba caminando con Dios en el paraíso. Even though he had God, it was still not enough Aún él tuviera a Dios tan cercano, no era suficiente to fulfill his purpose. para llenar su propósito. And God even said that he should not walk Y le alone. dijo, no debes de caminar solo. No matter how strong a Christian you are, No importa qué tan fuerte como cristiano te sientes. God wants you to develop close relationships within the church. Dios quiere que aprendas a desarrollar relaciones fuertes dentro de la iglesia. Everybody should be in a small group Todos deben de estar en grupos pequeños that prays together, que adoran juntos, that encourages one que se another, animan unos a otros, and not depending just on Sunday meetings. no solamente dependiendo del domingo. Ecclesiastes chapter 4, En el libro de Eclesiastés capítulo 4 it says two are better than one, dice, mejores son dos que uno, because if one falls, the other person will porque pick him up. si falla uno, uno levantará al otro. But woe to the one who is alone when he falls and has no one else to lift him up. Hay de aquel que cae y no tiene quien lo acompañe y lo levante. The devil wants to isolate you. El enemigo te quiere aislar. Some people just come to church on Sunday Algunas personas solamente vienen a la iglesia el domingo and they have a superficial relationship with y everybody. realmente tienen una relación muy superficial con los They demás. praise God together. Adoran a Dios juntos, They eat together. juntos y They comen hug each juntos, other. se ayudan, ¿no? But after that, they have no Pero relationship. después de ahí ya no tienen ninguna relación. That's not enough when Eso no es suficiente. when
very difficult times come. Cuando dificultades llegan, no es suficiente. You cannot endure hardship alone. No puedes sostenerte en dificultades The solo. enemy wants you to be isolated. El enemigo, por supuesto, quiere que tú estés aislado. But Jesus has called us to thrive in community. Pero Jesús nos llama a que nos mantengamos en comunidad. And when people followed Jesus, he brought them into community. Y cuando la gente seguía a Jesús, Él los envolvía en comunidad. And so within the church, Así que dentro de la iglesia we have to relate to people who will encourage us, tenemos que estar con personas que nos animan, who will speak truth into our pero life, también que hablan verdad a nuestra vida, who will correct us, que nos corrijan, who will hold us accountable, que nos ayudan and provide strengths in times of y difficulty. nos ayudan a proveernos fuerza en momentos de dificultad. Third way to endure hardship, El tercer principio para manejarnos en dificultad. we need to learn how to strengthen ourselves in the Lord. Tenemos que aprender cómo fortalecernos nosotros mismos en el Señor. One of the most profound stories in the Bible is in 1 Samuel chapter 30. Una de las historias más profundas en la palabra está en 1 Samuel, capítulo 30. David went out with his army to battle, David salió a la batalla con sus hombres. and when they came back to their city called Ziklag, Y cuando regresaron a la ciudad donde estaba Ziklag, there was raiders who destroyed and burned the whole city with fire. se dieron cuenta que habían venido invasores y habían quemado toda la ciudad, They took captive all their children and wives. pero se llevaron de rehenes a todos sus hijos y todas sus esposas. And so when David and his men came to the city, Así que cuando David y sus hombres vinieron a la ciudad, they wept until they had no more strength to dice weep. que lloraron hasta que no tenían más fuerzas, más lágrimas. Not only was David's wife kidnapped No solamente la misma esposa de David fue llevada a rehén and his children, y sus hijos, but all the men wanted to stone him to death pero aparte de eso, los otros hombres querían apedrear a David hasta que muriera, because they were all so bitter and depressed over what happened. porque estaban llenos de amargura y depresión por lo que había But it sucedido. tells us in 1 Samuel chapter 30 verse 6. Nos lo dice en 1 Samuel 30, verso 6. But David strengthened himself in the Lord. Dice, pero David se fortaleció él mismo con el In Señor. the worst time of his life, En el peor día de su vida, even when he had no community left, cuando ya no tenía siquiera ninguna comunidad que lo apoyaba, even when his closest friends were upset at him, aun cuando los amigos más cercanos estaban amargados contra él, to the point in which they wanted to kill al him, punto que lo querían matar, even though David lost his family aunque el mismo David había perdido su familia and was betrayed by all his friends, y fue, por todos sus amigos fue abandonado, he was able to still strengthen himself igual él pudo buscar esa fuerza directa con Dios, in the Lord. en el Señor. Sometimes even your community isn't enough. Quizás a veces ni siquiera tu comunidad es suficiente. If you don't have a strong enough walk with God, Si no tienes un caminar fuerte con Dios, there may be times and seasons when you're going to feel overwhelmed. hay momentos y dificultades donde te vas a sentir que no puedes más. And after you've been a Christian for a few years, Y luego que has sido un creyente por algunos años, God expects you to know how to seek Him, Dios desea que tú aprendas cómo buscarlo a Él, how to spend time with Him, cómo pasar tiempo con Él and how to be encouraged in Him every y day. cómo ser animado por Él cada día. Because even being in church isn't enough Porque a veces solo estar en la iglesia no es if you don't suficiente have a personal walk with si no God. tienes ese caminar personal con Dios. And so sometimes no one else will be able to encourage you. Así que algunas veces nadie más te va a dar el ánimo. Don't wait until a crisis comes into your life. No esperes hasta que llegue una crisis a tu vida. Develop a strong prayer life. Desarrolla una fuerte vida de oración. Develop a strong walk with God. Desarrolla una caminar con And Dios. regularly read the scriptures Y lee las escrituras regularmente. and learn how to feed your soul. Y aprende a alimentar tu alma. Because there may be a time when you can't get the encouragement you need from others. Porque hay momentos donde quizás llegue la oportunidad donde ni siquiera puedas recibir ese ánimo de otros.
At the same time, the fourth point Al mismo tiempo, el cuarto punto is never neglect the church. es nunca descuides tu iglesia. Because generally speaking, Porque generalmente hablando, being with others estar con otros will always keep us on track siempre nos mantiene en el camino, en el if we're riel. walking with others who fear God. Cuando caminamos con otros que igual temen a Dios. In Hebrews chapter 3, En el libro de Hebreos, capítulo 3, in verse 12 and 13, versos 12 y 13, it says to take heed lest any of us fall away with an evil, unbelieving heart. dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e But incrédulo. what's the solution to this? ¿Cuál es la solución a esto? Sometimes we're blind in our own sin. Muchas veces estamos ciegos a nuestro propio pecado. Sometimes we justify ourselves when we're sinning against God. Muchas veces nos justificamos a nosotros mismos cuando And pecamos delante de sometimes Dios. we're deceived by ourselves, Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos by our own lusts and desires. por nuestros deseos, nuestras lujurias. And that's why we need others around Y por us eso necesitamos otros alrededor de nosotros who will correct us and exhort us. que nos corrijan y nos exhorten. And that's why it says the solution is to exhort one another every day, Y por eso esa es la solución. Dice que se exhorten unos a otros cada as día. long as it is called today, Mientras es llamado hoy, so that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Sometimes other people could see problems in our life even before we do. Muchas veces otros pueden ver problemas en nuestras vidas antes de que nosotros mismos And los that's veamos. why it tells us in chapter 10, verse Y por 25, eso nos dice en el capítulo 10, 25, that we need to consider how to encourage one another to love and good works, que debemos considerarnos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. and not neglecting the assembling of ourselves together, Y no descuidar reunirse, as is the habit of some people, como es el hábito de algunas personas. but encourage one another, Pero animándose unos a otros, and all the more as you see the day coming. y mucho más cuando ves el día se acerca. So even 2,000 years ago, there were people not in the habit of going to church at Así que times. aún 2000 años atrás habían personas que entraron en el hábito de no reunirse. And the writer of Hebrews was warning them that they were in danger. Y el escritor de los Hebreos le estaba diciendo, están en peligro, Because they could fall into the deceitfulness of sin. porque pueden caer en el engaño del pecado. And what I have found as a pastor for 40 years, Y lo que he encontrado como pastor de 40 años, one of the devil's main tactics una de las tácticas más importantes del enemigo is to get you to stop coming to church es que empieza a detenerte de reunirte en la iglesia. when you're suffering Cuando estás sufriendo, and when you're enduring trials. cuando estás por algunas pruebas. Because if he could get you isolated, Porque si él te puede aislar, he could kill you easily. te puedes matar muy fácil. It's like wolves always walk in packs. Es por eso es que los lobos andan siempre en grupos. When lions are hunting, they always try to isolate their prey. Cuando los leones están tratando de cazar, tratan de aislar a ese animal que quieren coger. If you're in a battle, you don't want to go outside of the troop. Si tú estás en una batalla, no quieres salirte del grupo. You don't want to face the enemy by Tú yourself no quieres darle la cara al enemigo por ti solo, because you will get killed. porque te van a matar. And so the devil will want to take you out of church. Así que el enemigo, ¿qué es lo primero que hace? Que te saca de la comunión de la And iglesia. as a pastor, I've seen people leave the church for the most ridiculous Y reasons. como pastor, yo he visto gente dejar la iglesia por las razones más ridículas. Because the pastor didn't say hi to them. Porque el pastor no me dijo hola. Or they thought the pastor was talking about them when they were preaching. O pensaba que el pastor le estaba hablando de ellos cuando estaba predicando. Or they got offended by somebody in the church. O fueron ofendidos por alguien en la iglesia. Instead of trying to work it out, they just leave and go to another En vez de church. trabajar ese tema con esa persona, se van a otra iglesia. Or they think everyone is staring at them and doesn't like them. O todo el mundo lo está mirando y no le caen bien. And
And they have imaginations in their mind Y empiezan a ver imaginaciones en su mente that the devil plants in their head de que el enemigo planta en su to cabeza make them think that nobody likes them or loves them. para empezar a creerse que nadie los quiere y nadie los ama. Or because their friend was picked to serve in a position and they weren't, they're jealous. O a veces también porque a un amigo lo escogieron para servir en una posición y a ellos no, se ponen celosos. And they get mad because they feel like the other people are favored over them. Y se ofenden porque piensan que los otros han sido favorecidos sobre ellos. So the devil will try to get you out of church El enemigo va a tratar de sacarte de la iglesia because you cannot fulfill your purpose by yourself. porque él sabe que tú no vas a poder cumplir tu propósito tú solo. And because he knows that he could fool you when you're on your own. Y él sabe que es más fácil engañarte cuando estás solo. And so even if you're discouraged or depressed, Así que aun cuando estás desanimado y deprimido, you should discipline yourself and come to church anyway. debes de disciplinarte y no dejar tu iglesia. Because you don't know, someone may preach a message that could Tú change no your sabes el life. día que ese es el mensaje que te va a predicar para tu necesidad. Someone may give you a hug or a prophetic word O alguien te puede dar un abrazo que te sane o una palabra profética or a word of wisdom or advice o una palabra de sabiduría that o algún could consejo totally change your que life. puede totalmente cambiar tu Maybe vida. God will move on you during the O worship quizás durante la alabanza Dios mueve en tu corazón and take you out of your depression. y te saca de tu depresión. And that's why the devil doesn't want you in Y church por eso el diablo no te quiere en la iglesia when you're suffering. cuando estás sufriendo. Number 5, Número 5. when we're suffering, we need to fully surrender to the will of God. Cuando estamos sufriendo debemos de rendirnos completamente a la voluntad de Dios. There are several reasons why we suffer. Hay varias razones por las cuales sufrimos. Sometimes we suffer due to our own bad decisions. Muchas veces sufrimos fruto de nuestras malas decisiones. Sometimes we suffer because we're disobedient to God. A veces sufrimos porque somos desobedientes a Dios. Other times we're suffering because of other people's decisions. O a veces sufrimos por las decisiones de otras personas. It's not because we did something wrong. No es porque tú hayas hecho algo malo. It's because of the bad choices other people make Quizás son decisiones que otros han hecho. in our family, En nuestra familia, our place of work, donde trabajamos. and maybe even in the church. O a veces hasta en la iglesia. But we need to fully surrender to God even more when we're suffering. Debemos de rendirnos aún más a Dios cuando estamos sufriendo. When Jesus was suffering the most in his life, Cuando Jesús estaba sufriendo al máximo en su vida, he was in the Garden of estaba en Gethsemane, el jardín de Getsemaní. and the pain and the suffering in his soul was so severe, Y el dolor de su vida y de su alma era tan severo. he started dripping blood from his Dice que skin. empezó a sudar gotas de sangre. And he said that his soul is suffering to the point of death Dice que su alma estaba sufriendo a punto de morir. because he began to take the sins of the world upon himself. Porque él empezó a tomar los pecados del mundo sobre él mismo. And what got him through that very intense moment Y lo que le permitió superar ese momento de tanta intensidad was he said these words to his father, fue que él dijo estas palabras a su padre. "Not as I will, but your will be done." No mi voluntad, pero tu voluntad. The sea. more he suffered, Mientras más sufrió, the more he leaned into God his Father más se agarró de su Padre Celestial. so that he would not quit prematurely, Para que él no se fuera a rendir de manera prematura. so that he wouldn't miss going to the cross Para que no fuera a faltar de no ir a la cruz. and give up before his assignment was over. Y hubiese él desistido de su asignación antes de haberla terminado. Hardship is often a test of obedience. El sufrimiento muchas veces es una prueba de obediencia. It says in Hebrews 5 Dice en Hebreos 5 that Jesus learned obedience que Jesús aprendió obediencia through what he suffered. a través de su sufrimiento. And I believe that was talking about the Garden of Y Gethsemane, yo estoy seguro que él se refería al jardín de Getsemaní. because never before did God ever feel the sin of others. Porque nunca antes Dios, a través de Jesús, había sentido los pecados de otros. And soon Jesus was going to experience God the Father turning his face from Y him. pronto él iba a experimentar la cara de Dios tornarse de él.
when he became a curse for us. Cuando Él se convirtió en una maldición por nosotros. But it says that he learned obedience. Pero dice que aprendió obediencia. Even God learned something. Hasta Dios aprendió. Because when he became a human being, Porque cuando Él se convirtió en humano, he was in a situation of vulnerability Él estaba en una situación de vulnerabilidad. where he willingly took upon himself the human Donde voluntariamente weakness. Él tomó voluntariamente las debilidades del cuerpo humano. He was suffering for our sin even though he never sinned. Sufriendo por nuestros pecados sin haber pecado. And because Jesus learned obedience through what he suffered, Y porque Jesús aprendió obediencia por lo que sufrió. we could also look at suffering as a period where we could also learn. Entonces podemos ver, al igual que Jesús, que nosotros podemos ver el sufrimiento como un aprendizaje. Hardship is often a test of our obedience. Esas dificultades muchas veces son una prueba de nuestra obediencia. When we're happy, we're on fire for God. Cuando estamos contentos y en fuego por Dios, We want to follow Jesus until the end of our life. queremos seguir a Dios hasta el final. But when we're not happy, Pero cuando no estamos contentos, that's when the real test comes. ese es el verdadero examen. Will we continue to follow Jesus? ¿Seguiremos a Jesús igual? Will we lean into Jesus or move away from him? ¿Seguiremos a Jesús o nos moveremos de Él? But when we lean into God even more when we suffer, Pero cuando nos acercamos a Dios aún más mientras sufrimos, we experience an incredible peace that passes understanding. experimentamos una paz impresionante que no se puede explicar. And sometimes, as I said, we suffer because of the choices of others. A veces sufrimos por las decisiones de otros. Paul even said he endured suffering for the sake of God's elect. Dice que Pablo dice que sufrió por las razones de los elegidos de Dios. And Jesus said that he laid down his life for the sheep. Y Jesús dice que él puso su vida por las ovejas. Sometimes what gets us through suffering A veces lo que nos permite superar los sufrimientos is that we think of the good of others more than our own life. es cuando empezamos a ver el bien en los otros más que en nuestra vida. And sometimes you have to just think of your spouse, A veces tiene que empezar en tu esposo, tu esposa, think of your children, de tus hijos, your grandchildren. tus nietos, Think of all the people around you who are looking at you as a Christian. pensando en todos los que están mirándote a ti como creyente. Think of the church and the people in the church La who iglesia, look los up to you. amigos que te miran. And sometimes we have to suffer because they do things they shouldn't do. Y a veces sufrimos porque hacen cosas que no deberían haber hecho. In the same way, Jesus laid down his life because of our sin. De la misma manera Jesús puso su vida por nuestros pecados. Sometimes we have to lay down our life A veces nosotros tenemos que poner nuestra vida because of the mistakes and sin of por los others, errores y pecados de otros or because of their ignorance or o weakness. por su ignorancia o debilidad. And so, one of the keys is don't just think of yourself, think of others. Una de las claves, no pienses solamente sobre ti, piensa sobre los A demás. few more points. Un par de puntos más. We have to maintain an eternal perspective. Debemos mantener una perspectiva eterna. Hardship becomes unbearable when we only focus on the present. El sufrimiento se convierte insoportable cuando solamente nos enfocamos en el presente. Paul endured suffering because he thought of eternity. Pablo soportó los sufrimientos porque él pensaba en la eternidad. A seventh way we move forward Y la séptima es que nos mantenemos mirando hacia in adelante. the midst of suffering En el medio de sufrimiento is we need to keep going forward. debemos de mantenernos yendo hacia adelante. Never look back. Nunca mirar atrás. Never quit. Nunca Never rendirse. give up. Nunca rendirse. Paul said in Philippians chapter 3, Pablo decía en Filipenses capítulo 3, he forgot what lies behind dice, olvidando lo que queda atrás and he strained toward what y lies ahead. esforzándome hacia adelante. Satan wants you to get stuck focusing on your problems. Satanás quiere que te quedes ahí donde tú estás, enfocándote en tus The problemas. devil wants you to get stuck focusing on your hardship El and your enemigo quiere que te trials. quedes ahí pensando en tus dificultades, en sus momentos difíciles.
difíciles. But faith requires movement. Pero la fe requiere movimiento. Even in our difficulty, keep moving forward. Aún en nuestras dificultades, mantente moviéndote hacia adelante. Don't let your pain define you, let it refine you. No deje que tu dolor te defina, deja que te refine. Don't wallow. Amén. Don't wallow in your pain and suffering. Keep believing, keep serving, keep trusting because God is faithful. No te quedes ahí pensando tanto en tu sufrimiento. Sigue hacia adelante porque Dios es fiel. God has called us to go from glory to glory, Dios nos ha pedido que vayamos de gloria en gloria, from strength to strength, de fuerza en from fuerza, faith to faith, de fe a más fe, until we appear before Him. hasta que aparezcamos delante de Él. Paul said that even though he suffered a lot. Dice Pablo que él mismo sufrió muchísimo. David said that even though he suffered a lot. David también sufrió mucho. We don't go by feelings, we go by faith. No vamos por emociones y por sentimientos, sino por fe. But we have to be aware of our feelings Pero tenemos que saber qué sentimientos tenemos, because it shows us what's going on porque inside nos of muestra us. qué está pasando dentro. And that's why we have to be honest with ourselves and with God Y debemos estar bien honestos con nosotros y con Dios. and give our pain to Him every day. Y entregarle a Él nuestro dolor cada día. Last but not least, El último, pero eighth- no es el the menos. eighth way to endure El suffering. número 8, praise the Lord. alaba a Dios. It tells us in Psalm 92, En el Salmo 92 nos dice, it is good to Dice- praise the Lord, es bueno alabar a tu Dios, to declare your love in the morning. declarar su amor en la mañana. It doesn't say it's good when you feel like it. No dices bueno cuando sientes hacerlo. It doesn't say it's good when only good things are happening No to dice you. que es bueno cuando solamente cosas buenas están pasando. It's always good to praise the Lord. Siempre es bueno alabar al Señor. And when you don't feel like praising God, Y cuando tú no sientes alabar a Dios, in the Bible it's called a sacrifice of praise. la palabra le tiene un nombre a eso, se llama sacrificio de alabanza. When you give a sacrifice of praise, Cuando tú das un sacrificio de alabanza, like it says in Hebrews 13, como dice en Hebreos 13, that is well pleasing to God. eso es mucho agrado a Dios. It's like giving financially when it hurts, Es como cuando damos financieramente cuando duele, not just out of your abundance. no solamente de tu abundancia. When you sacrifice in giving, it pleases God the most. Cuando tú das sacrificialmente, eso le agrada más a Dios. And when you go against your feelings and praise the Lord anyway, Y cuando tú vas en contra de tus emociones y sentimientos y alabas a Dios de igual manera, you're showing that you trust God no matter how you feel. significa que tú amas y confías en Dios, no importa cómo te And sientas. as I end this message, Mientras yo termino, I'll tell you a true story. le voy a contar una historia real. One day in the, I think it was in the 1980s, Un día, creo que eran en los I was 80, very, very discouraged over the ministry. yo estaba muy desanimado sobre el And ministerio. I was falling into a deep depression. Y yo estaba cayendo en una depresión profunda. And I told my wife, I'm just going somewhere, don't even look for me. Y le dije a mi esposa, yo me voy a un sitio, no sé dónde, no me busques. And I was planning on going by the water in Bay Ridge. Y yo estaba ahí, pensando irme por el mar, por el área de Bay Ridge en Brooklyn. And I thought I was just going to be there all day and into the night if I had to. Y yo pensé, pues voy por ahí, me quedo ahí el día entero si tengo que I quedarme. didn't want to see anybody. No quería ver a I nadie, didn't want to talk to anybody. no quería hablar con nadie, I didn't want to be with anybody. yo no quería estar con nadie. And I told my wife, goodbye. Y le dije a mi esposa, bye. And as I was about to walk out the door, Y cuando yo iba a salir de la puerta, I remembered what this psalm said. y recordé lo que decía este salmo. It said, it is good to Di- praise the Lord. Dice, es bueno alabar a Dios. Didn't say it's only good when I feel like it. No, no dice, es bueno cuando yo siento alabarlo. So I literally stopped myself from walking out the door. Así que literalmente yo me paré de caminar hacia la calle. And I said to God, Y yo le dije a Dios, I'm going to forget about everything voy a olvidar todo and I'm going to give you 30 seconds. y te voy a dar 30 segundos. And I'm just going to praise you. Y yo te voy a alabar. And if nothing happens, I'm going. Si no pasa nada, yo sigo con mi camino.
And so I disciplined myself to forget about what I was Así que depressed me about. discipliné y olvidé todo. And I raised my hand and I Y, started praising y God. empecé a adorar a Dios, levanté mis manos. 30 seconds became 2 minutes. 30 segundos se convirtieron en 2 minutos. Then 5 minutes. Luego 5 minutos. Then a half hour. Luego media hora. After 30 seconds, I was filled with the Holy Spirit. Después me sentí lleno del Espíritu Santo. All my depression left me. Mi depresión se fue. All my discouragement left. Toda mi falta de ánimo. The problems were still there. Los problemas no se fueron, estaban ahí. But my faith in God grew greater than the problem. Pero mi fe en Dios me mantuvo. When you focus on your problem, Cuando te enfocas en los problemas, God gets smaller and smaller in your heart and mind. Dios se ve más pequeño y más pequeño y más pequeño en tu corazón. But when you focus on God, Pero cuando te enfocas en Dios, your problems go from being very big to very, very small. tus problemas se ponen de grandes a pequeños, 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 pequeños. And He'll get you through anything. Él te lleva a través de cualquier cosa. Is there anybody here who wants to praise the Lord? ¿Hay alguien aquí que quiere alabar a Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere alabar a Dios? Is there anybody here who wants to endure hardship in Christ? Alguien que no le importe sostenerse a pesar de las dificultades, pero en Cristo. Let's stand up. Nos ponemos de pie. We're not saying you won't suffer. No estoy diciendo que no vas a sufrir. We're not saying you won't go through hardship. No te estoy diciendo que no vas a ir a través de But dificultades. God said in Psalm 91, Lo que Dios dice. when the wind and the storm and the rain beat against your Y house, cuando venga la tormenta y le dé duro a tu casa, you will not fall no vas a caer. because you trust in God. Porque confiaste en Dios. He didn't say if the wind comes, he said when the wind No, and the él storm no comes. dice si viene la tormenta, él dice cuando venga la tormenta. But even if you do fall, he will pick you up Pero aún si caes, él te levanta. if you turn your heart to him. Si pones tu corazón hacia él.